Bueno, hoy nos metemos de lleno con una de las figuras más complejas, más influyentes y sin duda más polémicas de la filosofía del siglo XX, Martin Heidegger. Un pensador que le dio una vuelta de tuerca a la filosofía, pero cuya biografía, como veremos, arrastra una sombra muy, muy oscura. Fijaos, esta frase, que es suya, es casi un resumen perfecto de toda su idea. Para Heidegger la filosofía no era repetir lo que otros habían dicho, ¿no? Sino algo mucho más primitivo. Era como entrar en un bosque denso y empezar a abrir un camino nuevo, a machete, para poder ver algo con claridad, volver a pensar desde cero. Y aquí, claro, es donde nos topamos con la gran paradoja, el gran enigma de Heidegger. ¿Cómo es posible que el hombre que se retiraba a una cabaña a buscar la autenticidad, el sentido más profundo de la existencia, acabara poniéndose del lado de una ideología tan salvaje y, bueno, tan vacía? Esa es la pregunta que va a recorrer todo nuestro análisis de hoy. Para intentar entender al personaje, lo primero es ir a su obra cumbre, A Ser y Tiempo. Porque es aquí donde pone sobre la mesa unas ideas que, sencillamente, lo cambiaron todo en nuestra forma de entender qué significa estar vivo. A ver, para Heidegger, los seres humanos no somos un objeto más en el mundo, como una mesa o una piedra. Somos Dasein, que se podría traducir como ser ahí. ¿Y qué significa? Pues que estamos arrojados a la existencia sin haberlo pedido, pero con una diferencia clave. Somos conscientes de que existimos. Y esa consciencia nos obliga a preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y esto, que de primeras suena un poco tétrico, ¿verdad?, es para Heidegger una idea totalmente liberadora. Él dice que es solo cuando miramos de frente al hecho de que nuestro tiempo es finito, que somos seres para la muerte, es cuando de verdad podemos empezar a vivir. Porque esa conciencia nos quita de encima todas las tonterías, todas las preocupaciones triviales, y nos obliga a decidir qué es lo que de verdad importa. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda, la vida inauténtica. Heidegger la llama Das Man, que podríamos traducir como el uno o el sé. Es esa voz impersonal que nos rodea. Se dice que, se piensa que, lo que se lleva ahora es. Es una forma de escapar de la angustia de ser libres, ¿no? Dejarse llevar por la corriente, disolverse en la masa para no tener que tomar decisiones propias. Y claro, lo potente de esta idea es lo actual que sigue siendo. Pensemos un momento en el mundo de hoy, con las redes sociales, las tendencias que van y vienen. La pregunta de si actuamos desde una convicción propia o simplemente por imitar lo que se hace es más pertinente que nunca, ¿no creen? Y bien, dejamos por un momento la alta filosofía para bajar al barro de la historia, porque el pensador de la autenticidad, el que nos llamaba a ser nosotros mismos, tomó una serie de decisiones que mancharon su legado para siempre y que, a día de hoy, siguen generando un debate feroz. Los hechos son claros y están ahí. En el 33 se afilia al partido nazi y da un discurso como rector que no deja lugar a dudas. Pero para muchos, lo realmente imperdonable no fue solo ese paso, sino lo que vino después de la guerra, su silencio. Nunca, jamás, hubo una condena pública y clara del Holocausto por su parte. Y ese silencio, para muchos, resuena más fuerte que sus palabras. En la última parte de su obra, Heidegger pone el foco en otra cosa. Ve una nueva amenaza para esa vida auténtica que tanto le preocupaba, y ya no es una ideología concreta, sino algo mucho más grande, algo que nos envuelve a todos, la esencia de la tecnología moderna. Ojo, es importante entender esto. Heidegger no estaba en contra de la tecnología en sí, no era un ludita. Su crítica iba a la mentalidad que trae consigo, a lo que él llama el Gesteil. Es una manera de mirar el mundo que lo reduce todo a un mero recurso, a algo que está ahí, disponible para ser usado, optimizado y explotado. Con esta mirada, el mundo pierde todo su misterio. Y estos ejemplos lo dejan clarísimo. Con la mirada del Gestel, un río ya no es un río, es potencial hidroeléctrico. Un bosque deja de ser un ecosistema vivo para ser básicamente un almacén de madera. El suelo son recursos minerales. Y lo más inquietante, las personas corremos el riesgo de vernos como capital humano. Todo se convierte en una reserva cuantificable. Así que, como vemos, al final volvemos al punto de partida, a esa tensión brutal entre un pensamiento de una profundidad increíble y una biografía con unos puntos negros imposibles de ignorar. Con Heidegger, desde luego, no hay respuestas fáciles ni conclusiones cómodas. Y quizá no hay mejor imagen para resumir esta tensión que ese encuentro real que tuvo en su cabaña con Paul Celan, un poeta judío que sobrevivió a los campos de concentración. Un encuentro marcado por un silencio denso, un silencio que decía mucho más que cualquier palabra sobre el abismo que los separaba, sobre ese choque entre el pensamiento y el horror de la historia. Y aquí está la pregunta del millón, la que su figura nos obliga a hacernos. ¿Es posible valorar sus ideas, usar sus herramientas para abrir claros en el bosque, mientras ignoramos quién fue el hombre que las creó?
Es una pregunta incómoda, ¿sí? Una para la que no hay una única respuesta, y que hoy, quizás más que nunca, sigue abierta.